En el 2011, él había entregado el chaleco antibalas, ¿verdad?, de la institución, el arma de reglamento, la placa policial y su carnet. O sea, a modo de renuncia, ¿Cómo se cómo define? puso de relajo a la propia Policía Nacional. La soga, nosotros quizás no nos hemos dado cuenta de esto, pero la soga es un elemento que en su momento fue utilizado por la propia policía Claro que sí, para ajustar claro las que sí. cuentas que en nuestro país, por X o por Y, la policía no podía hacerlo de manera muy clara y Para evidente. limpiar. Él era Incluso ese fue su argumento de defensa de en muchas Una ocasiones. especie de colador que utilizan Sí. la policía y que todavía hoy No es, se exacto, sigue no es el utilizando. primero, no es el último y no es el único. Él era- Exactamente, no es ni primero, ni único, ni último. Él era el del trabajo sucio interno. Esa era la función de la Exactamente, soga. y que luego, al parecer, los escándalos que se producen en medios de comunicación, ustedes conocen qué tanto concita la atención de un medio de comunicación situaciones de este tipo. Lo de la soga sigue ocurriendo hoy día y lo de la soga seguirá ocurriendo en lo adelante, porque esto es una manera de la policía poder tener control de algunas zonas, incluso mandos corruptos y no corruptos lo utilizan como mecanismo de aplicación de la ley, pero la soga tiene una historia detrás de sí sumamente interesante, no interesante para provocar, digamos, una especie de liderazgo, una especie de seguimiento, de admiración ni nada por el estilo, sino interesante en el sentido de cómo los organismos castrenses utilizan a figuras, a personajes, para lograr tomar control de zonas que por sí mismo y que la ley, tal y como está establecida, no le permite. Miren, la soga, se habla de más de 30 asesinatos, pero hay quienes dicen que las muertes de la soga alcanzaron cerca de las 60 vidas, de 60 cifras de personas que murieron a sus manos y aquellas que fueron amedrentadas son muchos más, vinculadas sobre todo al tema de tráfico de narcóticos en la zona norte del país. Sin embargo, la soga, como era un protegido policial, nunca cumplió condena tal y como se supone que una persona de su categoría debía cumplir. En 2017, a él se le dictó, en un proceso de juicio, digamos que relativamente abreviado, se le dictó prisión domiciliaria, se le varió la medida, con una penalidad, un monto de multa de 5 millones, que como ustedes saben, solo se paga el 10% a una aseguradora, lo que correspondía a cerca de 500,000 pesos. Tenía que presentarse periódicamente el tercer lunes de cada mes a la Fiscalía de la zona norte del país, de Santiago, para poder seguir cumpliendo con ese modelo de prisión. Sin embargo, la forma en que murió la soga delata que esa prisión domiciliaria no se cumplía como tal, sobre todo 3 años después de ese proceso judicial que inició en su contra. Esto, además, tomando algunas informaciones que la historia misma refleja y que está ahí, en 2018, el 10 de junio puntualmente, la soga tuvo, en contra de la soga hubo un intento de asesinato también. No fue la primera vez esta, fueron más de 10 ocasiones en las que intentaron asesinar a la soga porque era un dolor de cabeza sencillamente para la delincuencia en Santiago. La delincuencia que tentaba contra los intereses, por supuesto, de quienes protegían a la soga dentro de la Policía Nacional. El 10 de junio de 2018, exactamente, incendiaron su vivienda, aunque solo fue la parte frontal y su jipeta también. Después de ahí, a él se le atribuyeron otras tantas muertes, no las mismas del pasado, incluyendo, por ejemplo, a Elvis Sebastián Valerio Espinal, Luis Roberto Torres Ortega, y supuestamente también la de Joan Silverio Ureña y Bonel de Jesús Lanfranco Castro, todos ellos personas vinculadas al crimen organizado en la zona norte del país. Después de ahí, porque las muertes por encargo, aún dentro de la Policía Nacional, no era parte de su función habitual, sino que se le pagaba extra por ello. Se dice que recibió unos 250,000 pesos para asesinar a esas 4 personas que se mencionaron. Por ejemplo, para que ustedes vean la gravedad del caso. Él estuvo implicado en lo de Eury Cabral, el periodista Eury Sí, Cabral. también. Y Mildred, ay, ¿cómo se llama esa muchacha amiga mía? Espérate.
Mildred Salas Reyes. En ese caso, en el que mencionaba anteriormente, a 3 de las personas, de las 4 que mencioné, se encontraron atados de pies, con la cabeza hacia abajo. Para que ustedes conozcan el tipo de gravedad, de qué tan sádico era este personaje que ayer fue asesinado. En el 2012, recuerden, con Polanco Gómez a cargo de la Policía Nacional, como director de la Policía Nacional, que le pidió que se entregara, que su vida no tenía problema. Incluso, supuestamente le había mandado a dar el mensaje de que con su número telefónico le llamara al jefe de la policía para coordinar su proceso de entrega sin vulneración a su vida. Oye qué categoría, coordinar el proceso de entrega de la soga Con el jefe de Fernando de los Santos directamente con el jefe de la policía, sin intermediarios, para garantizar su vida. A lo que este siguió operando sin problema. Oiga, después de la palabra de un jefe de la policía, que es quien le responde, incluso, que es algo que aquí se ha comentado mucho, que le responde el presidente de la República directamente. Era un desafío abierto prácticamente que tenía la policía, porque hubo un momento en que se le escapó, ahí fue cuando se comió la carne cruda este personaje, se le escapó a las autoridades de las manos, en el sentido de que ya la policía no controlaba a quién mataba y quién no, sino que estaba a su propio servicio. Es como aquella persona que tiene una empresa o es empleado de una empresa y que posteriormente a ese crea su propia empresa con su sistema de trabajo mientras labora en esa institución. Es para que tengan una idea de la capacidad de muerte de este personaje. Cuando él se le va de las manos, entonces es que forma el equipo o el escuadrón, que era como se llamaba. El Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón de la Muerte, que era como se llamaba, la manera en la que él operaba. Y me imagino que tendría quizás más personas a su alrededor y a su entorno. Él fue notificado en un momento, en el 2017 figuraba en la lista de los más buscados. Sí. Y su abogado, que en ese entonces era Carlos Francisco Cabrera, dijo que era imposible que él estuviera ahí porque él todo el tiempo estuvo en su casa de Santiago. Pero tú sabes que si lo hubiesen querido ir a buscar, lo iban a buscar. Y él lo dijo buscar después, cuando él pasó, recuerdo yo, en 2017 que se inició el proceso de juicio en su contra, porque eso fue, ahí todavía no lo habían arrestado. No. Él dijo, no, pero yo no tengo nada que ver. En el 2011, él había entregado el chaleco antibalas, ¿verdad?, de la institución, el arma de reglamento, la placa policial y su carnet. O sea, a modo de renuncia, había enviado al Palacio Nacional, según lo que había dicho el entonces director de comunicaciones de la policía, hoy director de la Policía del Distrito Nacional, Máximo Báez Aybar, para que usted tenga la noción de cómo puso de relajo a la propia Policía Nacional, conociendo él el sistema por dentro. Mire cómo él se definía, porque hay que ver cosas. Dice, se definía como un policía honrado, fiel y sincero a mi patria y a mi policía. Tal cual Hitler era un defensor de su nacionalidad, sí, ¿verdad? De las buenas costumbres de la Alemania nazi, etcétera, etcétera. A veces uno ve este tipo de cosas cuando le ha tocado por trabajo darle un seguimiento y tú piensas que definitivamente los refranes se cumplen. La soga tenía, y eso hay que reconocerlo desde el 2017, creo, 18, que no sabíamos de la soga, que parece que estaba trabajando a un bajo perfil o estaba trabajando bajo la protección de alguien, de las autoridades, de quien sea, no, porque seguía tranquilo en Santiago. Es que tú vas a decir algo, tú crees que cuando una persona tiene un arresto domiciliario lo que hace es calmarse, ¿verdad? Claro. Uno supone, sí, en el sistema de justicia actual. Y se asusta y se deprime. Claro, no, y se queda tranquilo con su grillete y su cosa. Sí. Pero en el caso de la soga tenía un arresto domiciliario. O sea, las operaciones o no, él no había sonado, él no había tenido casos sonoros. Él no podía salir. Se supone que él no podía salir. Y que si salía era presentarse a la fiscalía o a algún caso puntual, a un tema de salud. Pero ustedes vieron cómo el asesinato se produjo incluso en la calle, en horas del día, en circulación normal, se transportaba en un vehículo Hyundai Sonata negro y los balazos incluso están ahí, se evidencian en las imágenes del hecho, donde más de 6 balazos se presentan, algunos hablan de que 8 y demás, pero es la situación, para que tengan conciencia. Primero, muestra de la debilidad de nuestro sistema de justicia y persecución y
y cumplimiento de las órdenes de justicia fuera de cárcel. El seguimiento. El seguimiento. Porque la soga, y qué bueno que tú pones ese tema porque iba para allá. El famoso grillete que te ponen aquí, o la famosa prisión domiciliaria con 2 personas en los últimos días ha demostrado que no ha dado resultado. Una de ellas es la soga por Sí. la condición en la que pierde la vida y la otra es el ex alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, que las propias autoridades dijeron que van a ir a buscarlo porque él no ha cumplido con el arresto domiciliario. Si no ha cumplido con el arresto domiciliario, ¿para qué sirve el grillete? Y no había dentro del caso de Brecht algunas personas bajo arresto domiciliario que siguieron incluso haciendo propaganda política y procesos proselitistas. Demostrado está entonces que no ¿No funciona. vieron a uno en un famoso restaurante del interior del país, al que todo el mundo va a tirarse fotos? Yo creo que sí. Qué bonito el sitio. Sí, yo sé que usted lo al frecuenta. co- al Yo no he ido, consultor- pero- Usted no ha ido, al pero sabe qué consul- bonito. al consultor de la constructora.